Vamos a hablar un poco de la estructura social de la corriente colonial. Estaban los blancos, que decir blanco en Corrientes es medio complicado. O sea, porque había, o sea, como es que dijo Lucio Mansilla, en América no existen las puertas, refiriéndose a las relaciones con, digamos, la servidumbre y con, o sea, la mezcla entre indios, negros y blancos era bastante más complicada de lo que uno puede imaginarse. Pero la cuestión es que estaban los blancos, que eran pocos, sobre todo en Corrientes, y que van a incrementarse recién en 1631, cuando los guaycurúes destruyen Concepción del Bermejo. Es una localidad que desapareció completamente y no queda ni rastro porque el río se llevó lo último que quedaba, que eran algunos rastros del cementerio. Destruyen la ciudad y los sobrevivientes, a través del monte, ¿no es cierto?, el monte chaqueño, van a venir a Corrientes. Más o menos unas 100 personas llegan. Por supuesto que se entran como por dioseros. En esa época no había planes ni nada por el estilo. Arreglate como puedas. Hasta que van a conseguir algunos derechos mucho tiempo después. Y van a conseguir que se les permita ganar, digamos, matar ganado del que le pertenecía al accionero mayor, que era Cabral de Alpoín y sus descendientes. Las vacas eran todas de él. ¿Por qué? Porque se había casado con la viuda de el hermano, del primo del adelantado. Hasta 1640 hay una gran influencia de los portugueses en Corrientes, porque hay un portugués muy poderoso que es Manuel Cabral de Melo y Alpoín. Había venido de Buenos Aires con mucho dinero, con el título de capitán de caballos lanzas, o sea, era capitán de lanceros. Y se había hecho una casa fastuosa y qué sé yo. Cuando se separan de vuelta las dos coronas en el 40, empiezan a querer frenarlos a los portugueses, pero ¿qué es lo que hacen ellos? Se casan con españoles. Por eso es que, por ejemplo, en Goya, esto lo encontró el mayor Carranza en Salada, la famosa Gregoria Olivera estaba casada, estaba casada con un portugués, y de ahí viene lo de Doña Goya. Recién lo encontró que por ejemplo los Robertson se equivocan, dicen que era Francisca, el nombre no, había una Gregoria, a pesar de que eso toda la gente de Goya no lo ha tomado de esa forma cuando tuvo que establecer una fecha, digamos, para ver la primera mención de la ciudad. Pero existía, y los portugueses habían logrado, digamos, como tenían dinero, se casaron con españolas para que ella era la que hiciera todos los papeles y ellos mantener, digamos, su estatus detrás. ¿Qué eran los indios? ¿Qué es lo que nos interesa? Los indios de Itatí nos interesan, los de Santa Ana. Los franciscanos fundaron una serie de reducciones en lo que se llama la Banda del Paraná, o sea, Santiago Sánchez, Ojoma, Santa Lucía de los Astos y Itatí. Sobrevivieron solamente Santa Lucía de los Astos e Itatí. Ojoma y Santiago Sánchez fueron destruidas por los guaycurúes y al final agonizaron y desaparecieron. Santa Lucía de los Astos la tuvieron que correr de donde estaba al lugar que ocupa actualmente, y ahí quedó, hasta que va a desaparecer también cuando en el año 1827 o 25 Pedro Ferré suprime las comunidades. Se desaparecen los terrenos comunales de los indios y ellos van a empezar a desperdigarse dentro de la provincia. Itatí, que es un lugar muy importante desde el punto de vista no solamente de la fe, sino del poblamiento, estaba muy vinculado con Corrientes, porque cada vez que los correntinos necesitaban indios para algo, los pedían a Itatí. Por ejemplo, uno de los servicios más importantes que prestaban era como remeros. Para poder navegar en el río, hacer comercio y demás, reclamaban que los indios vinieran a remar. Por supuesto, no era un buen negocio eso. Ha habido varios problemas entre los dirigentes de los indios, por decirlo de alguna forma, y
los correntinos de la ciudad. Cuando Pedro Ferré pone Itatí en el comercio también, que se reparte entre los indios la tierra y demás, y rápidamente van a quedar pocas. Lo que era de los indios va a pasar a otras manos. Por ejemplo, Itatí tenía el huerto de naranjas más importante que había en la provincia, y eso va a pasar a manos de un particular. No voy a decir quién es, porque es un pariente de Ferré, pero lo mismo, los correntinos no fabricaban tejas, iban y desechaban en Itatí y traían, que todo estaba desechado, las traían para usarlas en Corrientes. Mucho tiempo después se volvieron a hacer tejas, y aparte después las traían de Francia, esas tejas planas que son no la teja de muslo, que es la que se hacía en la reducción. Y los de Santa Ana, ya les vamos a pasar después el apunte, era una cosa aparte. Santa Ana inclusive tenía su propia navegación hasta Buenos Aires. Las primeras vacunas antibióticas las trajeron ellos. Tenían, ¿qué es lo que hacían los de Itatí? Todo el lienzo, la tela que se usaba en Corrientes, y toda la vajilla, la alfarería, o sea, los platos, las copas, las tazas y demás, se hacían en Itatí, la hacían los indios, y se la vendían a los correntinos. Los indios de Santa Ana lograron mantenerse siempre con una independencia bastante interesante. Por ejemplo, una cosa, llegaba Semana Santa, y los que tenían la obligación de suministrar en Corrientes los ramos, ¿no es cierto?, para el Domingo de Ramos, eran los indios de Santa Ana. Estaba establecido eso. Pero es interesante, los que recorren dicen que los indios de Santa Ana tenían el pelo rojo. Los escritores españoles. Probablemente lo que sucedía era que, como en la película esa de La Misión, se pintaban el pelo con arcilla y una cosa de esas, y que usaban zapatos, y que tenían muy asumidas las costumbres españolas. Eso lo escriben los viajeros, habría que ver si es cierto. Pero por lo menos lo que ellos le mostraban al que venía. Después los negros. Los negros recién llegan a Corrientes a fines del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque era muy caro. Comprar un esclavo era una cosa muy cara, y acá no había metálico, no había plata, era todo por trueque. Y van a empezar a entrar desde el Brasil. Era más fácil traerlo de Brasil al hijo de un esclavo, ¿no es cierto?, que ir a buscarlo, traerlo de Buenos Aires, ni hablemos de traerlo directamente del África. Era por decir así, un producto muy caro. Así que es una historia bastante reciente. Sobre el tema de los negros, ahora está en internet, se puede bajar una tesis de la doctora, con eso se doctoró ella, Valenzuela, Fátima Valenzuela, que es de Ligi en el Chaco, que es una tesis sobre los negros en Corrientes, que me parece que es lo más completo que existe. Y lo digo que cuando yo vine acá al archivo, ella estaba empezando a trabajar con eso, y bueno, durante 10 años la vi bregar con toda la documentación que hay acá adentro. No sé qué es lo que ella no miró, lo que ella no compulsó. Así que me parece lo más completo que existe, y todo lo que se haga, o lo que se está haciendo actualmente sobre el tema de los negros, es a partir del trabajo de ella.